pequeños, sean todos bienvenidos a la clase de lenguaje. En este lindo día, mis pequeños, estudiaremos el tema los textos narrativos. Así que comencemos. Vamos a definir, mis pequeños, qué es la narración. La narración es un relato hablado o escrito que ha ocurrido en la vida real o es producto de la imaginación. Debemos de saber, mis pequeños, que todos narramos. Cuando hemos ido de paseo, cuando hemos participado en una aventura o en un juego deportivo, o cuando nos ha ocurrido algo extraordinario, lo narramos. Es decir, lo contamos a otros lo que nos ha sucedido. Los textos narrativos, mis pequeños, relatan hechos de forma ordenada. Veamos a continuación un ejemplo de texto narrativo. Les contaré una historia, mis pequeños, que tiene como título El despiste de un ratón. Esta historia comienza así. Había una vez un ratón muy precavido llamado Dionisio. Esta primera parte, mis pequeños, se llama inicio. Un día, Dionisio se impresionó mucho al ver un gran pedazo de queso. Entonces, el gato Rex se lanzó encima de él para atraparlo. Pero el ratón no se dio cuenta del peligro que corría. Esta segunda parte, mis pequeños, se llama nudo. Rex, al ver que el ratón no huyó, pensó, mejor no me lo como. Este ratón es muy despistado. Esta tercera parte, mis pequeños, de esta historia se llama final. Como podemos darnos cuenta que este texto narrativo tiene un inicio, un nudo y un final. Veamos a continuación, mis pequeños, las características y los elementos de los textos narrativos. Como número 1 tenemos el siguiente, que es el orden de los hechos en secuencia, inicio, nudo y final. Como número 2 tenemos los personajes que pueden ser descritos. En la historia anterior, los personajes son un ratón y un gato. Como número 3 tenemos que el narrador es quien cuenta la historia de los personajes. Como número 4 tenemos que las acciones pueden ser reales o imaginarias. Suceden en un tiempo y en un lugar, aunque a veces no se mencionan directamente. Los textos narrativos pueden ser cuentos, chistes, anécdotas, fábulas, leyendas y novelas. Conozcamos a continuación, mis pequeños, los elementos de los textos narrativos. Los textos narrativos, mis pequeños, tienen 3 elementos que los veremos a continuación. Primeramente, mis pequeños, ¿qué cuento es el que observan a continuación? ¿Cómo se llama este cuento? Excelente, mis pequeños. Sabemos que este cuento se llama Los 3 cerditos. Uno de los elementos de este cuento son los personajes, que son los 3 cerditos y el lobo. También este cuento tiene acciones. ¿Qué acciones tiene este cuento? Bueno, sabemos de que el lobo quiere comerse a los cerditos.
Y como tercer elemento tenemos el lugar en que se desarrolla este cuento. En este caso es el bosque y las 3 casitas de los cerditos. Ahora, mis pequeños, vamos a conocer la estructura de los textos narrativos. La estructura de una narración, mis pequeños, está compuesta por 3 partes que son el inicio, que es la que presenta los personajes principales y muestra los hechos iniciales. Como segunda parte tenemos el desarrollo o el nudo. En esta parte se desarrolla el conflicto o problema. Y como tercera parte tenemos el final o el desenlace, que es el cierre de la historia. Es el momento en que el relato llega a su fin y se conoce el destino de los personajes. Las acciones de las narraciones, mis pequeños, se pueden adivinar o predecir a partir de 3 aspectos que son el título, las imágenes y el inicio. Vamos a realizar, mis pequeños, un ejercicio. Me van a mencionar la palabra F si la afirmación que se presenta a continuación es falsa y V si es verdadera. Vamos a iniciar con la primera afirmación que dice: los elementos del texto narrativo son únicamente 2. ¿Será esta afirmación falsa o verdadera, mis pequeños? Excelente, es falsa. Vamos con la número 2 que dice: un elemento de los textos narrativos es la acción. ¿Falsa o verdadera? Muy bien, mis pequeños, es verdadera. La número 3 dice: los personajes son parte importante de un texto narrativo. ¿Falso o verdadero? Muy bien, mis pequeños, es verdadero. Y la número 4 dice: el lugar es un texto narrativo, no es importante. ¿Falso o verdadero? Muy bien, mis pequeños, es falso. Bueno, mis pequeños, una vez que hayamos finalizado con el ejercicio, vamos a realizar lo siguiente en nuestro cuadernito de lenguaje. Vamos a escribir la fecha, mis pequeños, de este día, que es miércoles 12 de mayo del 2021. Vamos a escribir en el cuadernito la definición, que es narración. Vamos a escribir la siguiente información de los textos, que pueden ser cuentos, chistes, anécdotas, fábulas, etc. Escribiremos también los elementos de los textos narrativos y la estructura de los textos narrativos. Lo vamos a realizar, mis pequeños, de forma ordenada esta clase, mis pequeños. Bueno, mis niños, es así como damos por finalizada la clase de lenguaje. Espero que hayan aprendido en este hermoso día y que hayan comprendido este tema. Deseo, mis pequeños, que Diosito me los bendiga y me los cuide siempre. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.